frente a una injusticia mínima, como por ejemplo el reclamo de algún cliente que decía, me parece que el kilo no está completo, algo pasa, él se ponía muy alterado y lamentablemente muchas veces actuaba de una forma tan agresiva que hasta le lanzaba la carne a las personas o se las tiraba así sobre el mostrador. Creo que algunas veces nosotros hemos estado en esas situaciones y cuando somos muy justicieros con las cosas de la vida, de pronto los que tenemos esa característica somos así, de enojarnos e impulsivamente actuar. Manolo también en su casa era de la misma forma. A la mínima que sus niños no obedecían, él actuaba de forma impulsiva también, con su esposa cuando no le gustaba que algo ya había hecho o que no estaba de acuerdo con lo que él pensaba que tenía que ser. Así que él estaba viendo que su vida se estaba desmoronando y tenía la sensación de que si seguía en ese camino iba a perder todo lo que él amaba, porque él amaba a sus hijos, amaba a su esposa, y le gustaba su trabajo, pero lamentablemente su impulsividad le estaba haciendo una mala jugada. ¿Cómo tratar con las tormentas de la vida? Manolo estaba en medio de una gran tormenta en su vida. Nosotros también muchas veces o algunas veces hemos pasado por esas tormentas. ¿Cómo hemos reaccionado a esas tormentas? Estás pasando por un momento en el que todo parece que te sale mal, te enfrentas a una pequeña empresa, te va mal. Los niños de pronto no se portan bien en el colegio. En la casa la parte económica está apenas flotando. Y uno empieza, ¿no es cierto?, a perder mucho de los controles que tiene. Vamos a ver una historia bien conocida por nosotros en Marcos, el capítulo 4, versículos 35 al 41. Y vamos a ver cómo allí un grupo de personas, un grupo de gente muy allegada a Jesús, muy cercana a Jesús, estaba en medio de esa tormenta. Entonces, Marcos 4, 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, lo tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya parecía que se anegaba o se hundía. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían unos al otro, ¿quién es este que aún al viento y al mar le obedecen? Los discípulos se encontraban en una situación desesperada, en medio de una tormenta que nunca habían experimentado posiblemente. Y una tormenta que estaba a punto de hacer zozobrar el barco en el que viajaban. Y Jesús descansaba, estaba descansando tranquilamente. Dice que dormía. Dormía allí, apoyaba su cabeza en un cabezal. Y los discípulos luchando con las olas y posiblemente sacando el agua de adentro del barco para evitar que el barco zozobrara. Y Jesús seguía descansando. Hasta que uno de ellos se animó a acercarse y le dijo, ¿no es cierto? Lo replicas como que lo reprendía a Jesús. Y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Maestro, que estamos hundiendo. En Marcos 34 y 35 comienza con una promesa inspiradora frente a esta situación. Allí en el 4:35 dice, y aquel día, cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado. Cristo, al subir al barco,
Y al despedirse de la gente que estaba en el lugar donde él había estado predicando prácticamente todo el día, le dice a los discípulos: pasemos al otro lado. ¿Qué significaba eso? Le estaba dando una garantía de que iban a llegar salvos y seguros al otro lado del mar. Dios está a cargo de nuestras vidas. Y Él nos asegura de que nos va a llevar a puerto seguro al otro lado. Y nosotros sabemos cuál es el otro lado, ¿no es cierto? Cuando Él venga, estaremos en el puerto seguro que Cristo nos prometió. En este momento estamos en un mundo de vendavales, de luchas ideológicas y de muchas guerras espirituales que todos los días tenemos que batallar cada uno de nosotros. Y no solo guerras espirituales batallamos en estos últimos tiempos, estamos batallando con muchas influencias que nos provocan esas batallas, ideologías, creencias, aún dentro de nuestras iglesias. Y también tenemos nosotros, en esas batallas también tenemos la parte económica. Usted sabe que el mundo está convulsionado con guerras que toda la vida existieron, pero ahora que parecen estar más intensificadas y que nos afectan más. Es esencial entender el contexto anterior. En el versículo del 1 al 24 de Marcos, no vamos a leer todo eso, pero voy a leer los títulos. En el versículo dice así, en el capítulo 4 dice: parábolas del sembrador. Cristo ese día estaba predicando sobre la parábola del sembrador. Nada oculto que no haya de ser manifestado. Parábola de la semilla de mostaza. Parábola del crecimiento de la semilla. Eso estaba predicando Jesús antes de subir al barco y decirle a sus discípulos: cuenten conmigo que yo voy a llegar a puerto seguro del otro lado. Y se encontraron en medio de una tremenda tempestad. Jesús le predicaba con gran atención, le prestaba a la gente las parábolas, porque las personas entendían más por parábolas que por decir en forma teológica, usar mucho teología. Para la gente era muy complicado. Quizá lo podía hacer por los fariseos, pero no por la gente del pueblo. En el versículo 35 nos encontramos con que Jesús y sus discípulos. Nos damos cuenta de que había en la barca, no estaba solamente Él, sino que no estaba solamente la barca de los discípulos, no solamente estaba la barca, digamos, de Jesús con los discípulos, sino que también, dice, con Él otras barcas. Había otros barcos alrededor. Siempre que nosotros contamos la historia, la contamos como que hubiese una sola barca con los discípulos, ¿no? Alrededor de ellos había otros barquitos, había otras personas. Eso nos hace pensar que ellos no estaban totalmente solos. Podían tener la ayuda de otras personas, que podían quizá tener barcas más grandes y darle una mano para sacarlos a flote o salvarlos si naufragaban en medio del mar. Esto nos habla de que muchas personas que nos rodean impactan nuestra vida también. En esta vida nosotros no estamos solos. Nosotros estamos acompañados por los hermanos de iglesia, por vecinos de buena voluntad, por amigos, por familiares. No estamos solos en esta tierra navegando en medio de la tormenta. Estamos acompañados. También vale señalar que Jesús usa las parábolas para comunicarse, como dije anteriormente, con la gente, pero a los discípulos Él les hablaba de una manera mucho más directa, porque ellos entendían, porque estaban al lado de Jesús todo el día y entendían los pensamientos de Jesús hasta cierto punto. Entonces Jesús les hablaba más directamente. A la gente les hablaba más suavemente a través de parábolas,
para captar la atención y llevarlos al pensamiento que quisiera que ellos desarrollaran en sus mentes, pero a los discípulos les marcaba, como quien dice, como buen maestro, les marcaba sus puntitos y los orientaba de esa manera. Hablaba sin rodeos. Esta distinción es crucial, ya que revela que quien estaba realmente al lado de Jesús era el que podía entender más de lo que Jesús quería comunicar. En Marcos 4:37 encontramos una situación desafiante que es justamente la gran tormenta. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, que casi zozobraba. Y uno se comienza a preguntar, ¿cómo puede suceder algo así? La respuesta está en Juan 16:33. ¿Qué nos dice Juan 16:33? ¿Alguien que lo haya encontrado? Juan 16:33. San Juan 16. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué nos dice allí como respuesta a la pregunta cómo puede suceder algo así a los discípulos que estaban tan cercanos a Jesús y supuestamente tan protegidos? ¿Qué dice allí? Que debemos confiar porque Él nos dará paz, pero que en el mundo tendremos ¿qué cosa? Aflicciones. Ser cristiano y buscar a Dios no nos inmuniza contra los problemas, los dolores y los sufrimientos. Nosotros sufrimos enfermedades, sí. Sufrimos pérdidas, también. Perdemos a veces nuestras familias, a veces Dios no quiera a nuestros hijos. Perdemos personas que queremos, amigos, conocidos. Estamos destinados en este mundo a sufrir pérdidas, aún estando tomados de la mano de Jesús. Y esto nos lleva a 3 puntos que vamos a empezar a describir. Mientras viva en esta tierra, aunque sea seguidor de Cristo, experimentaré aflicciones. Mientras que vivo, así como experimento alegrías, como experimento enojos, como todas las emociones humanas, voy a experimentar también aflicciones. Vamos a hacer 2 preguntas. ¿Tener dificultad y aflicciones es parte del ser humano? ¿Es parte de nuestra naturaleza? ¿Tener dificultades y aflicciones? Sí. ¿Es parte del ser humano tener la sensación de vez en cuando de que ahora todo está saliendo mal? ¿Sí? ¿Cuántas veces creemos que no vemos más allá, que tenemos una muralla, una cortina espesa enfrente, no vemos ni siquiera una lucecita y nos arrodillamos y pedimos, Señor, por favor, envíanos un rayito de esperanza por alguna rendija, porque estoy a punto de fallecer? ¿Sí o no? ¿Alguien ha pasado por eso? Yo personalmente lo he pasado. Y creo que más de uno de ustedes lo tiene que haber pasado. Porque esto es parte de la vida. Es parte del pecado que nos ha llevado a estas situaciones. Ahora bien, ¿por qué es que cuando me toca a mí empiezo a preguntarme? Y aquí vienen los puntos que nos permiten descubrir cuáles son las formas en que nosotros tenemos que tratar estas situaciones para que podamos encontrar la salida, y no solo la salida, sino la salida correcta. ¿Ya? ¿Por qué yo? ¿Por qué esto me pasa? Y acá viene la palabra interesante. Solo a mí. ¿Será que me pasa solo a mí?
Ustedes saben que los niños, cuando son pequeñitos, tienen una etapa, entre los 2 años y los 3, que se llama egocentrismo. Y el egocentrismo es una forma del niño de descubrirse a sí mismo, descubrir sus alcances, porque está creciendo y su desarrollo lo insta a buscar salidas por sí solo. Y ustedes empiezan a escuchar la palabra yo solito esto, yo solito aquello. No quiere prestar los juguetes, no quieren que le toquen nada, ¿no? Él, yo solito, ¿ya? Y eso se llama egocentrismo, que es una etapa natural del ser humano en su desarrollo. Pero cuando nosotros somos grandecitos y viejos como ahora, pues no yo, de eso. Egocéntrico sería el niño de 2 años, pero egocentrismo sería lo que nosotros sufriríamos si comenzamos a pensar que solo a mí me pasan todas estas desgracias. ¿Cuánto nosotros descubrimos que no solo a mí me pasan estas desgracias? Saben que a través de la experiencia, por lo menos de mi vida, ha ocurrido que a veces yo estoy en una situación que, bueno, digo, Señor, estoy hasta el borde, ya me estoy queriendo caer un poco de esta situación, te pido por favor que me saques. Y no va que de pronto en la calle me encuentro con algún hermano, o me encuentro a veces con personas que, no sé qué tengo yo, pero hay mucha gente que se sienta en un colectivo al lado mío, o a veces en la micro, y comienzan a hablar y comienzan a contarme. No sé si ellos encuentran que yo puedo recepcionar lo que ellos tienen de carga. El asunto es que empiezan a contarme sus vidas. Y algunos me cuentan, cuando yo vengo del centro hasta mi casa, me cuentan desde que eran pequeños y tienen mi edad, de que eran pequeños hasta ahora, hasta la actualidad. Y todo el sufrimiento que pasaron. Yo digo, la escucha, y yo me quejo de esto. Yo tuve una niñez maravillosa. Mis padres me amaban, me cuidaban, claro que me ponían en vereda, pero me amaban, me cuidaban. Mis tíos nos tenían, éramos las sobrinas mayores, nos tenían un cariño especial. Hasta el día de hoy, mis primos, mi familia con la que me contacto, yo sigo teniendo contacto con mi familia, nunca lo perdí, nunca me fui de mi casa despidiéndome con mala cara, peleada con mi mamá, mi papá, mis hermanas, no, jamás. No me di ese gusto, digamos, ese lujo de hacer esa cosa tan fea, de salir de viaje e irme a un lugar lejano, que siempre viví lejos de mi familia a partir de los 21 años por trabajo, porque después me casé y siempre viví a 2.000 kilómetros, estando en el mismo país. Pero yo digo, ¿cómo yo voy a perder tiempo? Me empiezo a dar cuenta que no es solo a mí, hay otro que está peor que yo. Entonces lo mío, Señor, es solucionable. Si esta gente llegó a solucionar su vida, llegó a tener éxito en su vida, llegó a formar una familia a pesar de todo lo que pasó, ¿cómo yo no voy a estar agradecida y poder salir adelante? En lugar de centrarme en la solución, si yo me pierdo en el egocentrismo, comienzo a perder en pensamientos que no me llevan a ninguna parte. Al contrario, solo aumentan mi aflicción. Las mujeres tenemos una característica que generalmente cuando estamos en un problema empezamos a pensar en el futuro de ese problema y se comienza a agrandar el problema. Los hombres son más pragmáticos y ellos cortan la cosa. El problema está y lo tratan de solucionar ahí y ahí todo. Pero las mujeres no. Comenzamos a ampliar el problema y comenzamos lamentablemente a meternos en un mundo de enredos mentales que después nos terminan haciendo más daño y nos llevan a una depresión o nos llevan a situaciones de llevarnos mal hasta con la familia y lamentablemente perdemos el rumbo cuando nosotros centramos los problemas en nosotros mismos. Hay que ver la vida desde una perspectiva que nos ayude a reducir el tiempo en que estamos expuestos a los problemas y a centrarnos en quién realmente puede ayudarnos a afrontar cada uno de esos problemas.
El versículo 38 revela la desesperación de los discípulos. Allí en Marcos 4, 38 dice: y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Maestro, ¿qué estás haciendo? Levántate, estamos por hundirnos. ¿Qué estás haciendo? En los momentos más desafiantes de la vida, cuando surgen las preguntas, son los momentos que surgen las preguntas más profundas y más existenciales en el ser humano. Elena de White dice: aquellos valientes pescadores habían pasado su vida sobre el lago y habían guiado su embarcación a puerto seguro a través de muchas tempestades, pero ahora su fuerza y habilidad no valían para nada. Para nada. Se hallaban impotentes en las garras de la tempestad y desesperaron al ver cómo su barco se alejaba. Eso dice Deseado de todas las gentes, 301 página. Se enfrentaban a un escenario en el que todo parecía desmoronarse. Ni el conocimiento, ni las habilidades, ni las prácticas, ni siquiera les servía la experiencia que desde chiquitos habían estado navegando con sus padres y pescando. Nada de eso servía. Sin embargo, es evidente que estaban centrados en encontrar la solución, o incluso en poner su esperanza en dónde. Y ahí viene la diferencia. ¿En dónde ponemos nosotros la esperanza? ¿En nuestros conocimientos? ¿En nuestras habilidades? ¿En nuestras capacidades? Proverbios 3:5 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Hay momentos en la vida que la inteligencia más aguda que tengamos nos puede sacar del pozo en que estamos. ¿Por qué? Porque no tenemos herramientas suficientes para superar la situación. Y es ahí donde se prueba realmente hacia dónde estamos apuntando la búsqueda de solución. ¿El conocimiento es necesario? Ya que dijimos esto, no, es importante, porque allana nuestro camino, da forma a nuestras vidas y mejora nuestras habilidades. Sin embargo, recuerda, la verdadera confianza solo está en ¿quién? A ver, quiero escucharlo fuerte. En Dios. La verdadera confianza para lograr superar las situaciones está en Dios. Y aquí vamos a al segundo punto. Confía solo en Dios. ¿Cuántas veces se repite en nosotros la experiencia de los discípulos? Cuando se levantan las tempestades de la tentación y los terribles relámpagos y las olas se hinchan sobre nuestra cabeza. Solo nosotros luchamos contra la tormenta, olvidando que hay uno que puede ayudarnos. Confiamos en nuestras propias fuerzas hasta que la esperanza huye de nosotros y estamos listos para perecer. Deseado de toda la gente, página 336. Si nuestros matrimonios están en crisis y la esperanza parece haberse desvanecido, o nuestros hijos tienen problemas y la esperanza parece haberse desaparecido, o nuestros trabajos no nos están resultando y la esperanza parece haberse desaparecido, ¿en quién confías? ¿En ti mismo? ¿En tus habilidades? ¿En tus capacidades? ¿O, vuelvo a escuchar de ustedes, o en Dios? En Dios. Si tu trabajo no te resulta, todas las cosas de esta vida, que son las normales que pasamos como seres humanos, caminando por este valle de muerte, diríamos así, como dice el Salmo, todas las cosas que pasamos por este valle de muerte, si nosotros no nos aferramos, no miramos hacia arriba, no nos tomamos de la mano de aquel que es todopoderoso y que es dueño hasta de la muerte, entonces lamentablemente vamos a sucumbir.
Cuando buscas verdaderamente al Señor y confías plenamente en Él, no solo renovarás tus esperanzas, sino que también traerás paz a tu momento presente. Y eso es exactamente lo que sucedió cuando se volvieron a Jesús y Él resolvió rápidamente la situación. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, decimos, bueno, estoy en esta situación, no tengo herramientas, Señor, te estoy pidiendo ayuda, aparentemente no estoy recibiendo tu ayuda, estoy muy angustiada, estoy desesperado. Señor, te dejo esto en tus manos y pasa lo que dice el versículo de Marcos 4:39. Y levantándose, Cristo se levanta, reprendiendo al viento, y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Cuánto tiempo estuvieron luchando los discípulos para sacar el agua del barco, para tratar de manipular, ¿no es cierto?, los remos, el timón, tratando de que no se hundiera? Perdieron tiempo. Hasta que recurrieron al Señor cuando ya no encontraron ninguna salida. Y así somos los seres humanos. Cuando ya no tenemos salida de nada, entonces empezamos a solicitar ayuda al Señor. ¿Y cuánto tiempo le llevó al Señor cambiar la situación? ¿Han pensado? ¿Cuánto tiempo? Dice que se levantó e increpó y le dijo a las olas: paren, al viento, calla. E inmediatamente vino la paz. Y pudieron navegar tranquilamente hasta la orilla. Esto nos demuestra que nosotros, si confiáramos más en el Señor, si pusiéramos más nuestra confianza en el Señor, si no nos aferráramos tanto a buscar soluciones por nuestra cuenta, tendríamos más paz en nuestras vidas. ¿Qué les parece? Si al orar dijéramos: Señor, no puedo arreglar esto, te lo dejo en tus manos, arréglalo tú. ¿Qué les parece? ¿Qué pasaría? Creo que más de una vez no estaríamos tanto tiempo sufriendo, llorando y mortificándonos y aumentando nuestra ansiedad. El versículo 39 resalta la palabra calma, que describe un mar en calma, ideal para la navegación. Más que eso, la bonanza simboliza la paz, la tranquilidad y la felicidad. El mismo Dios que trajo la paz a los discípulos en la barca es el mismo que está aquí, ahora, hoy, en cada una de nuestras vidas. La verdadera paz no es ausencia de tormentas, hermanos, sino la confianza de que a pesar de ellas, todo está bajo el control de Dios. Tenemos allí en Filipenses 4:7, el siguiente versículo dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7, hermoso versículo. Algunos pueden considerar infantil creer en Dios, pero Cristo nos dijo que fuéramos como niños, inocentes en nuestra relación con Él. Confianza sin miedo. Puede ser hasta infantil para los que no creen, pero yo creo que Dios Todopoderoso, que controla la naturaleza, sana y tiene poder sobre los demonios y sobre la muerte. Ese mismo Dios está aquí ahora. Y en el versículo 40, después de que la tormenta se había calmado, Jesús cuestiona el temor y la fe de los discípulos. Y dijo: ¿por qué estáis así de amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Le hace dos preguntas. ¿Por qué están tan ansiosos, tan desesperados?
estaban en constante contacto con el Evangelio vivo, alimentados diariamente con la palabra de Dios. En este día en particular habían pasado horas absorbiendo hermosas enseñanzas de confianza, de fe, de dependencia. Pero eso pareció no valer mucho cuando llegó el momento de la tempestad. Hoy, como en el pasado, tenemos el desafío de poner en práctica nuestra fe. Sabemos que podemos confiar en Dios aunque pasemos por un valle de sombra o de muerte. Las luchas a las que se enfrentan son únicas, pero quiero recordarles con convicción dos promesas divinas. Vamos a buscar 1 de Pedro 5:7 y allí dice: echen sobre él toda su ansiedad, porque él tiene cuidado de ustedes. Así que cuando nos encontremos en mala situación, nos encontremos en situaciones desesperadas, tomémonos de este hermoso versículo: echen sobre él toda su ansiedad, porque él tiene cuidado de ustedes. Y Salmos 32:8 que dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Te haré entender. En estos momentos Dios envía personas, libros, sermones, charlas, conferencias, amigos, para guiarnos y para superar los desafíos que tenemos. Además, al caminar con fe, tu vida se convierte en un testimonio vivo para muchos, porque a muchos les puedes contar y dar testimonio de cómo el Dios Todopoderoso te sacó de determinadas situaciones y cómo con una velocidad de la luz te solucionó el problema. Y la solución vino de las personas, o de la persona que menos tú esperabas, o que no tenías idea que te podía estar ayudando. Dios usa todo para sacarte de esa tempestad. Cuando enfrentemos entonces los problemas, busquemos a Jesús. Y también compartamos con los demás nuestras experiencias de cómo salimos adelante. Entonces vamos a dar esperanza a otros para que ellos también confíen en el Señor y encuentren la salida a sus problemas. Hoy en día puede parecer muy difícil entender este mensaje, especialmente si estás en medio de una tormenta. Sin embargo, llegará el día en que esta dura situación se convertirá en un medio en el cual Dios usará la vida para dar testimonios a otros y calmar sus aflicciones. El tercer punto dice: la aflicción de hoy se convertirá en un poderoso testimonio de la acción de Dios en mi vida para inspirar a otros. Y aquí retomamos la historia de Manolo. Manolo, ¿cómo era? Era un hombre agresivo, impulsivo, ¿no es cierto? Buena persona, pero tenía ese gran defecto. Dice que cierto día, caminando por la calle después de trabajar, una tardecita, pasó por enfrente de un local y vio un cartel que decía: si tu vida pende de un hilo, ven hoy a las 7:30 p.m. Y ese título le llamó mucho la atención. Entonces decidió ir a las charlas que iban a dar allí. Él, mientras caminaba a su casa, iba pensando en este título y sospechando que eso quizás era lo que él estaba necesitando para salvar su hogar y su trabajo y salvar su relación con sus hijos. Y comenzó a asistir a las conferencias. Y al asistir a las conferencias, él comenzó a transformarse, al punto que decidió bautizarse. Pero su familia lo miraba con cierto recelo, porque pensaban que iba a ser un cambio en él temporal. Que iba a ser porque estaba yendo a las conferencias. Y él se bautizó. Y cuando él se bautizó, decididamente logró, ¿no es cierto?, transformar su vida, y al año su familia toda se convirtió. La paz que Cristo nos promete no es
una paz temporal, por lo que estamos viendo. La paz que Cristo promete es una paz en medio de las tormentas. Y allí nosotros tenemos en Juan 14:27 que dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, sino como yo la doy. Esa paz es la que necesitamos para que las tormentas de nuestras vidas puedan llegar a tener esa calma en medio de la tormenta. Una paz que no es una paz así pasajera, como dije, como la que da el mundo, sino una paz duradera y transversal. Transversaliza todos los aspectos de nuestra vida. Vamos, hermanos, a inclinar nuestro rostro para terminar con una oración. Señor, te pido la paz en este momento. Hay situaciones que nos hacen sentir perdidos y te ruego que calmes mi corazón y me ayudes a verte a través de esta tribulación. Que mi mirada se fije en ti, porque solo tú das descanso en las aflicciones. Muéstrame lo que debo hacer y pensar durante esta tormenta. Encomiendo mi vida en tus manos y en tu nombre. Amén.